Luis Vicente León. Giordani es responsable de la crisis que vivimos. Caracas. El ala radical del chavismo se quedó sin uno de sus más importantes representantes. La salida de Jorge Giordani, del Ministerio de Planificación, y la publicación de la carta escrita por este, en la que se critica el liderazgo de Nicolás Maduro, son evidencia de un intento por cambiar la forma de hacer las cosas dentro del oficialismo, en particular en materia económica. Lo que nos muestra es el intento del gobierno de acabar con algunos actores, completamente radicales en el plano económico, que se oponía a políticas como la devaluación, explica el presidente de Data Análisis y profesor universitario, Luis Vicente León. Para el analista, el Ejecutivo no puede seguir ignorando la crisis económica que ellos mismos generaron y se van a ver obligados a hacer cambios macroeconómicos en el país. Cita como ejemplo las declaraciones del vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, en las que se habla de la unificación del sistema cambiario, calificada por muchos como una devaluación. Políticas de este tipo no van de la mano con sectores como el encarnado por Giordani, quien se cree un paladín del socialismo, afirma León al explicar los motivos por los que el exministro decidió exponer los trapos sucios del gobierno. La carta tiene elementos de crítica que son ciertos. Lo interesante es que parece que Giordani no hubiese existido y que esto nace con Maduro, explica el analista, para quien la crisis viene heredada de la gestión de Hugo Chávez, en la que Giordani fungió como principal arquitecto financiero. El gobierno de Chávez introduce mecanismos de control de cambios, de control de precios, los ataques a la empresa privada dentro de las expropiaciones, la ley laboral, las pésimas relaciones con los países socios a nivel internacional, afirma León antes de agregar que Giordani siente que el problema del país es que no lo escucharon a él y yo siento que el problema es haberle escuchado. Giordani es responsable fundamental de la crisis que vivimos. Buscando apoyos. La salida del exministro se produjo el pasado martes, cuando el presidente Maduro anunció varios cambios en su gabinete que incluyeron la sustitución de Giordani por Ricardo Menéndez en la cartera de Planificación, el nombramiento del mayor general Herbert García Plaza en Alimentación y del general Rodolfo Marco Torre en Finanzas, entre otros. Maduro quiere dividir el gabinete en un ejecutivo operativo que va a enfrentar o tratar de enfrentar los cambios que requiere el país para mejorar económicamente luego de una crisis muy severa, versus un gabinete un poco más de micro, un gabinete en el cual se escondan lo que van a ser los cambios macro, explica León. Para llevar a cabo esta tarea, el experto destaca la necesidad de estabilidad, de ahí la cantidad de militares entre sus nombramientos. Maduro es mucho más dependiente de lo que era el presidente Chávez. Porque es un líder menos popular, menos carismático y puede además enfrentar una convulsión social en el medio de una crisis económica como la que estamos viviendo, agregó. Disidentes que no van a la oposición. En este sentido, el experto señala que el hecho de que Giordani aparezca y además con unos señalamientos de dicha magnitud va a levantar polvareda porque en el fondo, más allá de que no lo digan, en el chavismo hay divisiones. Sin embargo, sería un error pensar que la división que pueda causar la partida del oficialismo pueda ser capitalizada por la oposición. La división del chavismo no significa que toda esta gente va a ir directo a la oposición para ayudarla a enfrentar a Maduro. El grupo que en este caso se puede deslindar de Maduro es el más radical del chavismo y por lo tanto el más deslindado a la hora de lograr acuerdos con la oposición, afirmó. La alternativa que León sí considera viable es la aparición de un candidato de adentro de las propias filas del chavismo que se oponga a Maduro y divida el voto oficialista brindándole una oportunidad de oro a la oposición. Esto pasa por lograr la unidad de las fracciones internas de la oposición y de ofrecer un proyecto de país que incluya más que un cambio de gobierno y capte a los no alineados, quienes han tendido a votar por el oficialismo en muchas oportunidades, pero que suelen castigar a los gobiernos cuando se enfrentan a una crisis económica, concluyó el experto.